Buenas tardes, noches, gracia y paz para todos mis hermanos. Sin más preámbulos, quiero compartir una palabra en el libro de Joel, Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 1 al 12. Joel, capítulo 2, verso 1 al 12. Sean muy bienvenidos todos, mis hermanos de Luis Beltrán. Estamos felices y con las familias que, siguen esta transmisión a través de Facebook. Los bendecimos en sus hogares. Esa palabra el Señor me la ha dado en esta semana y luché mucho porque me gusta investigar y habían cosas que tal vez no me cerraban, pero sí encontré la palabra del Señor y la quiero transmitir tal cual el Señor me la dio. Joel capítulo 2, verso 1 al 12 dice así: toquen alarma en Jerusalén, den el grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y las llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada escapa. Parecen caballos, van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca, o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente y cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas. No se empujan unos a otros. Cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder formación. Irrumpen en la ciudad. Corren a lo largo de sus muros. Se meten en todas las casas como ladrones. Trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de esta columna. Con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno
llanto y luto. Amén. Esta es una palabra que Dios me dio al principio de la semana. Y no podía encontrarle conexión con el mensaje que el Señor me entregó. Mi esposa sabe de todas estas cosas porque son cuestiones que me pasan a mí como el predicador de esta congregación. Pero sé que Dios me lo dio. Y encuentro reflejada en estas palabras lo que el Señor quiere decirnos hoy. Yo quiero ir en la historia. Hoy escuchamos las cosas que ha hecho el Señor con el matrimonio de Matías y Meli, y con tantos otros que, han pasado por aquí, videos que hemos visto, transformaciones en la semana que el Señor está haciendo en algunas familias. Pero ¿dónde empezó todo esto? ¿Sabe? Estuve investigando en los libros de registro de la iglesia. Y esto comenzó un día 10 de mayo del 2023, hace un año atrás. Estando en nuestra casita allí del barrio Las Heras, en Casa de Pan. Estaba en un rincón, sentado en una silla, y la predicadora de ese momento estaba predicando sobre Joel capítulo 2, verso 28. Esto está a continuación de lo que hemos leído. Y ella decía: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueño y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Cuando la predicadora de ese miércoles, un día miércoles 10 de mayo del 2023, estaba hablando eso en nuestra congregación, que no éramos más de 10 personas. El Señor me habla por primera vez y estoy sentado en esa sillita en un rincón. Y el Señor me dice: lluvia tardía como al principio. Esta palabra el Señor me habló y yo me estremecí a tal punto que me conmoví, me cayeron las lágrimas, porque sentí el Señor hablándome a través del Espíritu Santo. Me fui al hogar. Esa reunión que parecía tal vez una más en toda nuestra liturgia que teníamos, me fui a mi hogar, a mi casa, y comencé a investigar más dedicadamente esta palabra cuando dice lluvia tardía. Joel en Reina Valera habla de esto y dice lluvia tardía, como dice la lluvia temprana, y lluvia tardía como al principio. Es lo que Dios ofrecía a Israel. Cuando yo comienzo a investigar la lluvia tardía, al principio, hablando espiritualmente, fue el primer derramamiento que hizo el Señor en la primitiva iglesia. Y cuando comienzo a investigar, me doy cuenta que la iglesia de Cristo, en sus inicios, es un grupo de gente que se tiene que desprender del sistema religioso de ese tiempo. Es un grupo de gente que cree en Cristo, en Jesús de Nazaret. Lo escuchan hablar, y todo el que se encuentra con este muchacho de Nazaret, que era Jesús, nunca más fue el mismo. Sus corazones fueron transformados. Y lo siguen por multitudes, hasta que los religiosos de ese tiempo, los principales de esta nación, lo llevan, lo condenan a muerte y lo hacen crucificar por los romanos. Todos sabemos esa historia. Cristo es crucificado y muere en una cruz. Pero sus seguidores, muchos no entendían por qué esto le había pasado
a un muchacho, a un hombre tan bueno como era Jesús. Pero había un propósito. La Biblia hoy nos enseña de que era un plan de Dios. Ellos, cuando al tercer día lo ven resucitado, ellos se convencen de que este era el Cristo, como lo decían las Escrituras. Pero ellos comienzan a proclamar su resurrección. Y los religiosos de ese tiempo, al haber condenado a Cristo y haberlo llevado a la cruz, se vuelven enemigos de este grupo, de este grupito, y comienzan a prohibirles que traigan este mensaje y no les creen que Jesús resucitó. Ellos, al verse que realmente no coordinaban con el sistema religioso, comienzan a desprenderse y a despegarse, y realmente tienen que juntarse ¿dónde? En las casas, en los hogares. Comienzan ellos a tener reuniones y a hablar y a ser instruidos y enseñados por los discípulos de Jesús, que se convierten en apóstoles. Y toda esa gente se convirtieron en discípulos, que significa aprendices. Empiezan a oír el Evangelio, empiezan a oír las enseñanzas de Jesús de la boca de los discípulos de Cristo, y comienzan a entender todo y el por qué Cristo fue a la cruz y cuál fue el propósito de lo que Jesús había venido a hacer: libertarlos del poder del pecado. Lo que Cristo vino a hacer fue no que tuviera el ser humano un cambio. Hemos escuchado de transformaciones, hemos escuchado de vidas cambiadas, pero realmente Cristo no vino a hacer de que el hombre cambie. No vino Él pretendiendo de que cada uno de nosotros cambiara. ¿Sabe lo que vino el Señor? A hacer un intercambio. Que eso es muy distinto. Cuando yo quiero cambiar, como decía Melina, me esfuerzo mucho por dejar, me esfuerzo mucho por cambiar hábitos, me esfuerzo. Y a veces me frustro porque hago un paso para adelante y 10 pasos para atrás. Pero Jesús vino a hacer un intercambio. ¿Qué significa? Que su vida, Cristo quiere entrar en nosotros. Y lo que nunca pudimos lograr, Él lo logra en nosotros. Eso es lo que pasa. Ese es el Evangelio de Cristo. Este grupo de gente ahora comienza a ser marginado. Ya no pertenecían al grupo social común y corriente de la gente. Ahora eran mirados como quizás una secta, quizás como un grupo revolucionario, como gente que tienen un mensaje que va en contra de la corriente de esos religiosos. Y tienen que salir. Y ellos comienzan a decir que al hombre que habían matado y habían crucificado resucitó, y ese era el Cristo. Entonces, muchas veces son confrontados por estos religiosos, por el sistema gubernamental, que les dicen: no hablen más esto, ni digan más estas cosas, y tampoco no nos hagan responsables de la muerte de este hombre. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 28. Este grupo que comienza en una casa, ¿sabes? Comienzan a multiplicar de tal manera que ellos llenan toda esa ciudad con este mensaje, con lo que ellos hablan y con lo que ellos predican. Hechos 5, 28 dice: ¿acaso, le están diciendo los fariseos, no les dijimos que no enseñen nunca más
en nombre de ese hombre? Les reclamó el sumo sacerdote. En lugar de eso, ustedes han llenado a todo Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Ellos sentían que estaban siendo acorralados por la opinión de la gente, porque estos discípulos de Jesús no se podían callar. Jesús había dicho que iban a ser como el viento que se mete por todo lugar, el viento que lleva las semillas y hace extender los bosques. Un árbol, ¿cómo puede ser que prenda a tantos kilómetros de distancia? Porque el viento lleva sus semillas, el viento lleva el polen, el viento hace el trabajo y hace extender. Jesús dijo: mis discípulos, mis seguidores, los nacidos de nuevo, son como el viento. No sabes de dónde vienen, no saben a dónde van a ir, porque el Espíritu Santo los lleva por donde quieren. Ahora, la iglesia primitiva hizo bien su trabajo. Un día eran 120. Y en un plazo de unas pocas horas se convirtieron en 3,000. ¿Se acuerdan? Y luego esos 3,000 se comenzaron a congregar en las casas y eran discipulados por los apóstoles. Pedro predica otra vez y 5,000 se entregan al Señor. Ya de 3,000 pasaron a ser 8,120. Y el Señor comienza a añadir los que van siendo salvos. Y Jerusalén se llena del conocimiento de Cristo resucitado. Ahora dice que el Señor acompañaba esa predicación con señales, prodigios y milagros que hacían más fácil el trabajo, porque la gente se sanaba. Los ciegos recobraban la vista, los muertos resucitaban. Y el Señor añadía todo el tiempo los que iban siendo salvos. La palabra del Señor dice que con el tiempo, este grupo que comenzó tan bien, que comenzaron a hablar de Cristo y a llevar el mensaje del Evangelio, empezó a apagarse. Empezó la religión, las reglas, el esfuerzo personal otra vez a apagar este impulso y el fuego que tenía la iglesia. 100 años estuvieron ellos hablando de Cristo, pero en el siglo II comenzó a entrar una corriente que le llamaban los Nicolaitas. El Señor le dice a la iglesia primitiva: algo tengo a tu favor, que no toleras la doctrina de los Nicolaitas. ¿Y sabe cuál era la doctrina que tenían esta gente? Era la iglesia piramidal, donde uno es el jefe y luego comienzan allí a ir nombrándose cargos hasta que llega a la base, que es el laico común que se sienta en un asiento a escuchar. Jesús dijo: yo no quiero eso. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes saben que los grandes de esta tierra se enseñorean de los demás, pero entre ustedes nunca será así, porque el mayor tiene que ser el servidor de los otros. El que crea ser más grande entre ustedes tendrá que ser el que sirva a los demás. Y siempre el Señor fue muy estricto en esto. A la iglesia primitiva le dijo: tengo algo, que conservas lo que un día te enseñé, que no dejes entrar a los Nicolaitas. Pero el segundo periodo de la iglesia, en el segundo siglo, el Señor le dice: una cosa tengo contra ti, que toleras las enseñanzas y la doctrina de los Nicolaitas, las cuales yo aborrezco, dice el Señor. ¿Y cuál era esto? Era el iglesianismo.
eran las jerarquías eclesiásticas. Nico significa gobernante. Laitas viene de laicos, el que gobierna a los laicos. Esto se comenzó a meter en la iglesia hasta que llega el siglo III, donde la iglesia se fusiona con el Estado. Y luego esa iglesia pujante, esos discípulos de Cristo, ahora se convierten en una institución donde uno es el que manda, donde uno está sobre los demás, donde ese es el que hace todo, donde ese bautiza, da la cena, hace la extrema unción, es el que visita, es el que pone manos, es el único que aconseja, el que casa, el que hace todo. Todo pasa y gira alrededor de una persona. Entonces ya se vuelven los intocables, se vuelven los poderosos de ese tiempo. Termina en el siglo XV, en la Edad Media, con un papa, con un grupo de cardenales, obispos y todo esto que realmente traen la Inquisición y gobiernan sobre el mundo entero. Esto no es la iglesia de Cristo, nunca quiso eso el Señor. Dios tiene que levantar en la Edad Media a un hombre como Lutero, que es el que trae otra vez a todo el que quiera creer en Cristo, lo trae a la Biblia. Ese hombre se encuentra con el libro de Romanos y allí comienza a hablarles del evangelio a toda esta gente. Comienza a decirles que el hombre solo se justifica ante Dios por creer en Cristo. Este mensaje comienza a resonar otra vez en la iglesia y la gente comienza a creer en el verdadero evangelio. Pero así como se levanta un Lutero, también se levanta un Calvino y se levanta un Arminiano y un Arminio y se levantan muchos más que tienen diferencias doctrinales, distintos puntos teológicos y no deja que la cosa fluya. Entonces ahora no se dividen por cargos eclesiásticos, sino por la misma Biblia, por el mismo modo y objeto de mirar las Escrituras. Y eso los divide. ¿Y sabe cómo se llama eso? ¿Cómo comenzó? Denominacionalismo. Las denominaciones. De ahí arrancan. De ahí arrancan los distintos nombres de congregaciones que se les llegó a decir las distintas iglesias. Eso comenzó y hasta cuándo está, hasta el día de hoy, hasta este tiempo. Muchas denominaciones en el mundo, cada uno tiene un cartel diferente. Cada uno sigue quizás una postura diferente y se pelea con la congregación de la otra cuadra y de la otra cuadra y se tratan entre sectas y cuidado, te están lavando la cabeza y vení conmigo y vení con nosotros, pero nadie está hablando de Cristo, de un nuevo nacimiento. Por eso es que el Señor necesita en este último tiempo levantar su ejército otra vez. Que vaya por todo lugar, que se meta en las ciudades, en el campo y en todo lugar. Usted sabe que en el 1954 el Señor envió un gran avivamiento a la Argentina por un hombre desconocido, no lo conocía nadie. Es más, no lo querían invitar la Comisión de Pastores de Buenos Aires, no querían invitarlo. Invitaron a un predicador y el Señor no lo dejó venir. Entonces le dice: pastores amados de Argentina, yo les recomiendo a este varón, invítenlo, porque a mí el Señor no me da permiso. Entonces ellos dijeron: no, queremos que venga usted. El pastor Osborne, un hombre muy usado en Estados Unidos. Y él le dijo: invítenlo a él. El Señor me dice que lo inviten a él. Ellos dijeron: no. Nadie lo conoce. ¿Quién es este hombre? Estamos invirtiendo mucho, estamos tratando de predicar el evangelio, tenemos problemas.
con otra corriente religiosa y no queremos ser un fracaso, hacer algo y que nos vaya mal. Queremos traer a alguien que realmente lo reconozcamos, que es un varón de Dios. Y él le dijo, el Señor me dice que lo inviten, pastores, considérenlo. Comienzan a orar y con mucho temor le dice, bueno, que venga este varón. Lo invitaron. Tommy Key viene en el 1954 y mientras viene en el avión, el Señor le pone un nombre en el corazón. Le dice Perón. Y él dice, ¿quién es este hombre? Y llama a una azafata y le dice, ¿quién es Perón? ¿Perón? Es el presidente de la República Argentina. Tengo que hablar con este hombre. No sé, nadie puede hablar con Perón. Cuando llega, se entrevista con los pastores, lo reciben y él dice, llévenme a hablar con Perón. Dice, pastor, perdón, pero con Perón no es muy fácil llegar a hablar. En 1954 estaba en todo su apogeo. Entonces alguien por la porfía de este varón y porque está seguro que Dios lo manda, lo llevan a hablar a la Casa Rosada y él entra y cuando quiere llegar hasta donde está el presidente, todos comienzan a ponerle palos en la rueda. Hasta que llega un ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y él le dice que necesita una entrevista con el presidente. Este hombre le dice, es imposible. Imposible que usted pueda hablar con el presidente. Usted no lo conoce nadie. Usted no tiene cartas de recomendación. ¿Quién es usted? Aparte de un extranjero, pedir hablar con nuestro presidente, no creo. No lo creo, señor. Este predicador le dice, vio que rengueaba y tenía un problema en la pierna. Y le dice, ¿puedo orar por su pierna? Y oró y el Señor lo sana. Cuando este hombre ve ese milagro, comenzó a saltar este ministro y él le dijo, ¿ahora hay algún problema que yo pueda hablar con Perón? Y él dice, yo voy a tratar de lograr que usted hable con Perón. Y muy agradecido ese hombre empezó a mover los hilos dentro de la Casa Rosada hasta que llega a Perón y Perón no lo quiere recibir. Perón tenía problemas con los católicos, con la Iglesia Católica y no se quería meter en un problema por causa de los protestantes. Pero tanto insistió, lo dejan venir a hablar. Y Tommy Key, en el 1954 llega a hablar con Perón y cuando le está hablando le dice, le pide los estadios de la ciudad de Buenos Aires para predicar el Evangelio. Perón le dice, imposible. Y Perón sufría de una psoriasis en la cara. El evangelista le dice, ¿puedo orar por usted? A lo que Perón dice, bueno. Y oró este varón y el presidente sanó instantáneamente. Dios lo sanó. Cristo obrando ahí, el Espíritu Santo le dio una muestra a este varón del poder de Dios y sanó. Y tanta la alegría que tenía el presidente que le dio los estadios de Buenos Aires y aún su guardia personal para que lo custodie mientras estuviera en la Argentina. Porque era un problema que lo sufría tanto y cuando Dios lo sana, el agradecimiento le dice, tiene vía libre. Y dice, denle a este hombre todo lo que necesita. Y así comenzaron en el estadio de Atlanta a predicar el nombre de Cristo. El primer avivamiento en la Argentina. Allí, el primer día eran 100 personas. Para un estadio era como un grupito de gente que se junta allí nada más. Pero el Señor comienza a hacer sanidades y milagros a tal punto que al otro día se había llenado todo lo que era el campo de juego. Y así el Señor empezó a traer a tal punto que esa campaña dura 54 días. Y 4 millones de personas conocen a Cristo y entregan su vida al Señor. El avivamiento más grande que ocurrió en la Argentina. El Señor transformando las vidas por un desconocido.
por alguien que nadie daba un peso. Desde Chile, desde Paraguay, Brasil, desde Uruguay venían a esa campaña a escuchar y a ver lo que estaba pasando. Cuenta la historia, esto está registrado, búsquenlo en internet. Es tal cual como yo se lo digo. Ahora este varón, cuando vuelve a su país natal, el Señor le da una visión y el Señor le habla. El 28 de julio de 1961, que vuelve un avivamiento a este país. Y ese avivamiento se iba a extender por todo el mundo. Ese avivamiento comenzaría en este cono sur del planeta, donde la iglesia de Cristo se levantaría antes de que venga Cristo otra vez a buscar su iglesia. Y dice que este avivamiento lo llevarían a cabo los trabajadores que trabajan haciendo zanjas, las señoras que trabajan en la limpieza, los repositores de mercado, los que trabajan en estaciones de servicio, los que quizás trabajan en el campo, en fábricas. Esos iban a ser los que iban a meterse por todo lugar, llevando el evangelio de Cristo. Y el Señor los iba a respaldar con prodigios y milagros como a la primitiva iglesia, donde no, dice este varón, no escuché denominaciones, no escuché iglesianismo, son gente común y corriente que se levanta y es la iglesia de Cristo que va por todo lugar. Y lo único que escuché la palabra discípulos. Estos hombres, estas mujeres, son como el viento, se meten por todo lugar y llevan el evangelio de Cristo y comienzan a multiplicarse de una forma extraordinaria, como lo dice Joel capítulo 2, verso 1 al 12, que son el gran ejército del Señor que se mete por todo lugar. Estos, el único jefe, el único líder que tiene es Dios. Es el Espíritu Santo, es Cristo en ellos. Donde, dice en la visión, él veía grandes hombres reconocidos en el Evangelio, en el predicadores, a los cuales el Señor le extendía el llamamiento. Pero ellos no querían aceptarlo. Y lo aceptaron los sin títulos, los sin diplomas, los don nadie, la gente del vulgo, gente que no tiene preparación, gente que no es reconocida, gente que nadie sabe de su existir. De pronto comienzan a abrir su boca y el Señor los comienza a usar. Y son aquellos que van a traer la última gran cosecha antes de que Cristo venga. Eso me lo dijo el Señor el año pasado, el 10 de mayo de 2023. El Señor me dijo que de este barrio tan marginado como era Las Heras, de ahí el Señor levanta el último gran avivamiento aquí en Mar del Plata. Y sabe que nosotros mirándonos como nadie, porque así nos consideramos, este hombre que está frente a ustedes no pertenece ni siquiera a una gran denominación, no pertenece a ninguna pastoral, no tiene cargos de nada. Soy un simple pastor que fui ordenado a pastor en el año 2013, un 11 de octubre. Allí el Señor me llamó al pastorado. Y desde ese tiempo, mucho antes, ya oficiaba de pastor. Y he predicado la palabra del Señor todos los fines de semana. Pero no tengo reconocimiento de hombre alguno. Pero el Señor un día me dijo, lluvia tardía, como al principio.
Bendito es Dios. Gloria a Dios, porque Él es el que se merece toda gloria. El Señor me habló antes de que ocurrieran las elecciones, que viene una bonanza para Argentina. Viene un tiempo de cambio y aún no había sucedido ninguna votación. Pero el Señor me dijo, calma antes de la tormenta. Y el Señor me habló, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Eso el Señor me llevó a hablarlo a la convención a la cual pertenecemos allí en Villa Regina. Y lo prediqué el año pasado en octubre. Y todavía no habían ocurrido, cuando el Señor me entrega esa palabra, no habían ocurrido las elecciones. Y el Señor me habló y me dijo que era este hombre, el que está en el gobierno hoy, que iba a ser el que iba a traer un tiempo de cambio. No soy político, nunca me metí en la política. Solo le digo lo que el Señor me habló. Y viene un tiempo de bonanza, de prosperidad. Esto va a traer una calma, pero es momentánea. No es para que nosotros nos olvidemos del Evangelio, para que hagamos la nuestra. Porque es el último tiempo antes que Cristo vuelva por su iglesia. Y lo que el Señor me decía, Él levanta un ejército, su ejército. Y Él va delante de este ejército y con una orden y un grito, dice que los llama y los ordena. Y todos siguen su voz. Eso es lo que está pasando en este tiempo. De 10 somos todos estos que estamos acá. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Que yo le dije, Señor, ¿y dónde vamos a entrar? ¿Cómo estamos siendo multiplicados? ¿Acaso tendremos que derribar esta casita y hacer unas paredes más allá? Una mañana en mi casa el Señor me dijo, y lo he dicho muchas veces, pero hay aquí gente que no me ha escuchado aún. El Señor me dijo, ¿y qué te preocupa si no van a entrar ni en un campo? Porque es la iglesia de Cristo no formando un templo. Es la última iglesia buscando al pecador, buscando y diciéndole al hombre común, a la mujer común, que tienen una oportunidad, al más malo, al más depravado, al que está perdido, al que no sabe qué hacer con su vida. Dios les dice, tienes una oportunidad, yo morí por tus pecados. Y no importa lo que hayas hecho, yo morí por ti en la cruz y si quieres, puedes ser salvo. Si crees, puedes ser salvo. El Señor ya vuelve. Esta iglesia que se levanta en este tiempo. Hermanos, ¿cuántos grandes somos acá? Yo sé que puede haber alguno que tenga un diploma, algún título de algo, pero la mayoría somos trabajadores. Yo fui trabajador en una empresa, 35 años, soldador, tengo mis manos. Nunca me senté detrás de un escritorio, siempre anduve con martillos, macetas, palancas, fierros, grasa, el sucio hasta acá arriba. Y de ahí el Señor me sacó hace ya casi 8 meses para predicar esta palabra. El Señor me jubiló. Y me dio tiempo completo para que yo les venga a decir esto. Para entrenar a los nuevos discípulos. Y el Señor nos ha dado herramientas importantes dentro de esta congregación, maestros. Nos ha dado evangelistas. Nos ha dado gente que puede administrar. Gente que puede organizar, como esta noche ha sido organizado por algunos hermanos tan capaces, porque yo no lo puedo hacer. Simplemente peleé toda la semana para poder saber qué decirle este día. Descanso en ellos porque ellos son los que trabajan para el reino del cielo.
Todos los fines de semana se van agregando los que han de ser salvos, como en la primitiva iglesia. Todos los fines de semana pasamos y estamos viendo nuevos bautismos. Gente transformada, gente cambiada. Yo les digo en los discipulados, esto no es simplemente algo para sacarse una foto, para estar ahí, invitar a tu pariente. Son realidades espirituales que pasan, donde la transformación del Señor viene sobre las vidas, aún sobre los obreros de Satanás que quieren escapar de esas filas y venir corriendo a Cristo, porque Él es el único refugio en este tiempo. Pronto viene el Señor, y el Señor me dijo, ya no es tiempo de construir templos, es tiempo de edificar la iglesia de Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos hablando. La palabra del Señor termina diciendo, Joel 2, 11 y 12. El Señor dice, el Señor va a la cabeza de la columna. Con un grito los guía. Este es su ejército poderoso. Y ellos siguen, ¿qué cosa? Sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. Eso es lo que viene. ¿Quién lo podrá sobrevivir? La gente no dimensiona lo que viene. La gente no sabe lo que se aproxima. Pero nosotros sí lo sabemos por la palabra del Señor. Considérate elegido. Considérate realmente bendecido por estar aquí y escuchar este mensaje. Y si no has nacido de nuevo, este es el tiempo de abrazarte de Cristo Jesús, no de una religión, sino de Cristo, abrazarlo, nacer de nuevo, que el Espíritu Santo entre en tu vida y te guía a partir de hoy. Nacer de nuevo significa que tu pasado, que todo lo que hayas hecho, todo lo que viviste, tus errores, tus aciertos, todo queda sepultado en esa agua y naces de nuevo a una nueva vida. Y así te considera el Señor. Y Él te hace libre del poder del pecado. Allí es donde el Señor no espera nada de ti, porque toda la vida fallaste. Lo que Él viene a hacer es, te propone vivir Él dentro tuyo. Porque Él sí puede. Él puede vencer lo que nunca pudiste vencer. Había una mujer, y ya lo conté anteriormente, era una mujer que incluso iba a una congregación y trabajaba dentro de lo que es el grupo de obreros de la iglesia. Pero siempre había tenido problemas con su identidad, con su imagen. A tal punto, desde muy jovencita había entrado en la anorexia para poder cuidar su silueta y verse mejor. Pero esto comenzó realmente a ser cautiva de todo esto. Y empezó a ser esclava, una adicción en ella. Nunca pudo abandonar esto. Y aún sirviendo en la congregación, ella se sentía muy culpable porque ella vendía una imagen de la cual no podía ella vivir. Un día llega el pastor Wadman Nee a ese lugar y él le dice, pastor, tengo un problema. Quiero abrir mi corazón. Tengo un problema desde muy joven. Estoy metida en la anorexia. Tengo problemas con la alimentación y cada vez estoy peor y estoy muy enferma. Tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo un ministerio, pero veo que no puedo y lo he intentado miles de veces y no puedo abandonar este hábito que tengo.
El pastor ni comenzó a reírse. Y se empezó a reír y miraba el piso y se reía. Cerraba los ojos y empezó a reírse a carcajadas. Y ella le dijo, ¿por qué se ríe, pastor? Esto es muy serio para mí. ¿Por qué se ríe de mí? Y él le dijo, no me río de usted. Me río de ese problema. Me río de ese enemigo. Porque cuando usted le permita entrar a Cristo en usted, ese problema ya no tiene más poder sobre usted. Porque Cristo, lo que usted nunca pudo vencer, Cristo lo va a vencer en usted y va a ser verdaderamente libre. Al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Ya no se tiene que esconder ni aparentar ni esconderse de nadie, porque es Cristo en él. Y ese es el mensaje de esta iglesia de Cristo. Ese es el mensaje de estos nuevos nacidos. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Lo que nunca nadie pudo dejar, lo hizo el Señor. Y somos nuevos nacidos. Y aún gente con una vida muy triste. Pero el Señor a todos los ha ido transformando y convirtiéndolos en nueva criatura. Este es el ejército del Señor, que el Señor está levantando en este tiempo. Comenzó en mayo del año pasado y mire cómo vamos. Y si el Señor no viene antes, nos vamos a seguir multiplicando, porque hay muchos que necesitan escuchar esta buena noticia, este evangelio del Señor. Y si hay aquí alguno, al terminar de la reunión tenemos consejeros, tenemos gente, puede hablar con nosotros y le vamos a instruir en la palabra del Señor. Pero si alguien, y esto no lo hacemos, pero si alguien quiere pasar aquí adelante ahora y decirle yo quiero recibir, vamos a orar. Vamos a orar. Esto el Señor me lo pone en mi corazón. Si alguien quiere venir, vamos a orar para que el Señor allane ese camino y abra puertas. Y esto se lleve a cabo porque el tiempo es corto. La Biblia dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto, con un corazón arrepentido, con un corazón en llanto, buscando, quizás habiendo tocado fondo, pero esperando solo la ayuda del Señor. Nos ponemos de pie. Le voy a pedir a nuestros hermanos de la alabanza que estén por aquí y vamos a dejar esta oportunidad. Si alguien quiere que oremos, vamos a pedirle al Señor por las vidas. Hoy estamos aquí, siempre estamos en Castilla y León. Hoy, por un hecho fortuito, terminamos acá. Y no es casualidad. Ya no creemos que nada sea casualidad. Hay un propósito por qué el Señor nos trajo aquí. Y hay un llamado en esta noche. Entonces, todos aquellos que quieran recibir a Cristo, vengan, porque el Señor los está llamando. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios, por dejarme hablar esta palabra. Gracias, Señor, porque ahora